Cuando la luna blanca de Ethan Carter regresó, fui yo quien pidió el divorcio, pero él dijo que su familia tenía una regla: no se permitían divorcios antes del día 15. No pude evitar preocuparme por él y le pregunté si pensaba verse con ella a escondidas. De repente se giró, con los ojos en llamas, y me gritó: «¿Qué te pasa?». Luego sonrió con frialdad: «Este pájaro enjaulado seguirá sirviéndote cada noche. Ni se te ocurra dejarme». Dicho eso, se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Se casó conmigo para que yo pagara el tratamiento médico de su sobrina, hace 3 años. En una habitación del Hospital Saint Mary, firmé ese contrato, un contrato que vendía mi cuerpo. Ahora que la mujer que realmente ama ha vuelto, por supuesto, debo apartarme y devolverle su lugar. Se casó conmigo solo para obtener el fondo matrimonial del fideicomiso familiar. La mujer que siempre quiso. Nunca fui yo, sino Rachel Bennett. Rachel vino a verme una vez. Comparada conmigo, ella era elegante y refinada, el tipo de mujer que podía hacer que los demás se sintieran insignificantes con solo estar de pie. Pero sus palabras eran afiladas como cuchillas, sin rodeos. Insinuó que debía dejar de aferrarme a Ethan. En ese primer enfrentamiento entre Rachel y yo, perdí estrepitosamente. Al final, el matrimonio entre Ethan y yo no era más que una transacción comercial, tarde o temprano terminaría. Pero cuando llegó el momento de decir adiós de verdad, el pecho se me apretó dolorosamente. Y no pude contener el peso en mi corazón. Cuando llegué a casa esa noche, Ethan ya había regresado. Se había cambiado a ropa cómoda. Y estaba sentado en el sofá del salón de nuestra casa en Brookhaven, hojeando una revista. La señora Wu estaba ocupada en la cocina. Y, al oírme entrar, llamó: «Señora, vaya a cambiarse, la cena casi está lista». Ethan levantó ligeramente la cabeza, me lanzó una mirada fugaz y volvió a leer. No podía negarlo, su perfil era sorprendentemente atractivo. Siempre había una calma segura entre sus cejas, como si el mundo entero descansara en sus manos, como si nada pudiera sacudirlo. Cuando bajé después de cambiarme, la señora Strathmuir ya había terminado y se había ido. Ethan estaba sentado a la mesa, pero aún no había tocado la comida. Siempre era un caballero. Cuando comíamos en casa, esperaba a que yo llegara antes de empezar. Yo, sin embargo, siempre decía con cortesía: «No tienes que esperarme, come primero». «Rachel vino a verte hoy, ¿verdad?», preguntó. Al oír su nombre, me enderecé de inmediato. No pensaba mencionarlo, pero no esperaba que él preguntara. «Sí», respondí. Ethan ni siquiera levantó la vista y preguntó con calma: «¿Qué dijo?». Me aclaré suavemente la garganta y respondí con sinceridad: «Dijo que quiere que te devuelva a ella». «¿Y tú qué dijiste?», preguntó. Dije que estaba bien. En cuanto terminé, sus ojos fríos se alzaron, y el escalofrío que desprendían me dejó rígida. ¿Había dicho algo mal? Me miró durante un largo rato antes de hablar lentamente. «¿Por qué estás tan ansiosa por apartarme?». Dejó los palillos y fijó la mirada en mí. No supe qué decir. Al verme en silencio, continuó: «Olvidé decirte que hay una cláusula en el fideicomiso familiar. No podemos divorciarnos antes del día 15, así que tú y Rachel planean tener una aventura a mis espaldas». «Lila, ¿te dio una patada un cerdo en la cabeza?», rugió furioso, empujando la silla con fuerza. Mientras se levantaba sin probar la cena, se dio la vuelta y subió directamente las escaleras. Me quedé sentada sola, incapaz de entender a este hombre impredecible. Haber sido regañada sin motivo me dejó miserable e indefensa. Esa noche di vueltas en la cama durante mucho tiempo, preguntándome si debía ir a tocar a su puerta, para disculparme. Pero cuanto más lo pensaba, menos entendía que había hecho mal. Me revolví hasta que el agotamiento me venció y me quedé dormida sin darme cuenta. La gente solía decir que yo era despreocupada, alguien que parecía fácil de ser feliz. Mis padres solían decirme que quienes no piensan demasiado viven más felices. ¿Pero yo era realmente feliz? No estaba segura. Al fin y al cabo, era joven. Y ya había experimentado el amor, la separación y el dolor de la pérdida. Siempre había un dolor silencioso enterrado en lo profundo de mi corazón. La mayoría del tiempo no pensaba en ello. Pero la grieta dentro de mí nunca sanó del todo. Bastaba un momento descuidado para que esos recuerdos resurgieran. Y me encontrara reviviendo en silencio ese pasado amargo una y otra vez. A veces me preguntaba si, de no haber conocido a Ethan Carter, mi vida habría sido diferente. Tal vez debería empezar desde el principio. Siempre he sido del tipo de persona cuyo ánimo se eleva en cuanto prueba algo dulce.
En aquel entonces no tenía grandes sueños, solo quería abrir una pequeña panadería cerca de casa. Inventé innumerables nombres para mi panadería imaginaria. Más tarde, al ir a la universidad, elegí la carrera de Ciencia de los Alimentos, algo que siempre me había encantado. Siempre que tenía tiempo libre trabajaba a tiempo parcial en una panadería, experimentando con nuevas recetas y ofreciendo muestras con gusto a los clientes. Cada momento se sentía pleno. Nunca me sentía cansada. Cada vez que lograba crear un nuevo pastel, lo probaba yo misma, saboreando la sensación de progreso y alegría que traía consigo. A medida que mis habilidades mejoraban, un día me acerqué con valentía a mi gerente y le propuse desarrollar nuevos productos por mi cuenta a cambio de una parte de las ganancias. Tal vez vio la pasión en mis ojos, porque aceptó de inmediato e incluso me animó a seguir adelante. En mi penúltimo año, con todo su apoyo, empecé a diseñar cajas de regalo para festividades. La más vendida fue la caja de Año Nuevo. Ese proyecto me dio el primer ingreso real de mi vida, así que cuando llegó el momento de la práctica profesional del último año, ya había elegido el lugar para abrir mi propia panadería. La llamé Piggy's Sweet Lab. Cada caja llevaba el logo de un adorable cerdito, y los clientes habituales la llamaban cariñosamente la tienda del cerdito. Era un local pequeño, de unos 55 metros cuadrados, con un encantador patio. Lo decoré con un estilo japonés acogedor, con luces ámbar suaves que llenaban todo el espacio de calidez. Tal vez porque me encantaba inventar nuevos dulces, la tienda pronto atrajo a muchos clientes jóvenes. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente, y aunque trabajaba duro todos los días, era sinceramente feliz. En cuanto a cómo conocí a Ethan Carter, todo fue gracias a su abuelo. Al señor Carter padre le encantaba mi pan sin azúcar, pero como tenía las piernas débiles, no podía venir solo. Siempre que no podía hacerlo, enviaba a Ethan a recoger el pedido. Mi impresión más profunda de Ethan era que era mi cliente más fiel y también el más adinerado. Cada vez que venía, tenía una expresión fría y apenas me miraba. Tenía ese aire clásico de joven maestro rico y distante. Una vez, como el pan aún no estaba listo, temí que se impacientara esperando, así que le ofrecí una pequeña muestra de pastel. Frunció el ceño, claramente desinteresado. Lo animé durante un buen rato, antes de que aceptara a regañadientes dar un bocado. «Es aceptable», dijo con frialdad. Pero cuando volví de la cocina más tarde, noté que el plato estaba vacío. Al retirarlo, dijo seriamente, «Desperdiciar comida es vergonzoso». En resumen, Ethan Carter no era un hombre fácil de tratar. Aunque llevaba tiempo viniendo a la tienda, nunca habíamos sido cercanos. Siempre mantenía la distancia, como si el mundo entero no tuviera nada que ver con él. Para entonces, mi panadería crecía de forma constante, y aquel cliente difícil fue desapareciendo poco a poco de mi mente. A veces, mis padres venían a ayudar cuando tenían tiempo libre, y la vida parecía un sueño, tranquila y llena de propósito. Ese sueño duró 2 años. Entonces ocurrió una tragedia durante las vacaciones del Día Nacional, en mi tercer año de manejar la tienda. Se suponía que sería un raro viaje familiar, planeado por mi hermano y mi cuñada. Iban a llevar a todos de vacaciones en coche, pero la panadería estaba demasiado ocupada, así que decidí quedarme. Justo un momento antes. Habíamos estado charlando felizmente en el chat familiar, y de repente recibí la noticia de que habían tenido un accidente de coche, todos muertos al instante. Solo sobrevivió mi pequeña sobrina, porque mi cuñada la había protegido en sus brazos, pero estaba gravemente herida. En ese momento, finalmente entendí lo que la gente decía cuando afirmaba que la vida podía pasar del cielo al infierno en un parpadeo. Me obligué a mantener la calma y ocuparme de los arreglos del funeral. Pero eventualmente mi fuerza se agotó y me desmayé allí mismo en la panadería. Por casualidad, fue Ethan Carter quien vino a recoger un pedido ese día. Y me encontró inconsciente. Fue Ethan quien me llevó al hospital y se quedó allí cuidándome. Dijo que mientras yo estaba inconsciente, había respondido varias llamadas en mi nombre, una de la policía, otra de un médico, y algunas de familiares, pero yo no escuché nada. Sentí que me había encerrado en un mundo en blanco, silencioso, vacío y sin sensaciones. Luego vinieron mis familiares, uno tras otro, para ayudar con los arreglos del funeral y con la hospitalización de mi sobrina. Aquellos días se sintieron como vivir en el infierno, algo que nunca había imaginado antes. No alguien como yo, que siempre había vivido una vida tranquila y ordinaria. Los gastos médicos para mi sobrina eran astronómicos y, aún así, los médicos no podían prometer una recuperación real. El mejor resultado, dijeron, aún implicaría una vida de dolor, sobreviviendo solo con tubos y máquinas.
La familia de mi cuñada no podía afrontar los gastos y quería abandonar el tratamiento por completo, pero yo no podía permitir que mi sobrina muriera. Era lo único que me quedaba de familia. El único hilo que me ataba a este mundo. Desesperada, pensé en vender la casa de mis padres. Me dije a mí misma que siempre podría ganar dinero de nuevo después y comprarla otra vez algún día. Contacté a un agente inmobiliario e incluso publiqué un aviso de venta dentro de la panadería. Un día, Ethan vino a recoger pan. Cuando vio el papel, frunció el ceño. Yo tomé la iniciativa y le dije, ¿quieres comprarlo? Necesito el dinero urgentemente. Él respondió con frialdad, ¿por qué compraría algo así? Esa calma indiferencia, solo al alcance de los ricos, aplastó instantáneamente la pequeña chispa de esperanza que tenía. Pero apenas unos días después, Ethan me hizo una oferta. Si te casas conmigo, dijo, cubriré todos los gastos médicos de tu sobrina. Si esto hubiera ocurrido antes, lo habría rechazado de inmediato, sin dudarlo. Pero en ese momento, nada en el mundo importaba más que su vida. Después de todo, era solo un matrimonio falso. Incluso si realmente quisiera venderme, no me importaría. No entendía mucho sobre las extrañas reglas de los ricos. Todo lo que sabía era que Ethan debía casarse antes de cumplir 32 años para acceder a su parte del fondo familiar. Si no lo hacía, nunca recibiría un solo dólar. Falso o no, nuestro matrimonio era legal, incluso tuvimos una boda lujosa. Durante la recepción, su abuelo no dejaba de decir a los invitados, mi nuera es una gran cocinera. Me sentía avergonzada y divertida al mismo tiempo. Después de casarme con Ethan Carter, ya no tenía que preocuparme por las facturas del hospital, y mi sobrina recibió mejor tratamiento y cuidado. Aún así, a veces no podía evitar cuestionarme, ¿lo que hice estaba bien? Fue demasiado egoísta. ¿Había obligado a otra persona a aferrarse a una existencia dolorosa solo porque yo no quería quedarme sola en el mundo? Una vez Ethan me preguntó a cambio, ¿por qué dices que estás sola? No tienes un esposo. No esperaba que dijera algo así y no sabía cómo responder. Sostenía un vaso de agua en ese momento, lo bebía lentamente antes de añadir, después de todo, sigue siendo un título. Desde entonces, cada vez que me sentía sola o triste, recordaba esa frase absurda suya, y de algún modo siempre traía un ligero calor a mi corazón, tenue e inexplicable. Después de nuestro matrimonio, la persona más feliz fue el abuelo de Ethan. A menudo lo visitaba, horneando pan con mis propias manos para él, y escuchando sus historias sobre su juventud. Solía decir que Ethan y su padre eran traviesos de niños, salvajes e imposibles de manejar. Sin embargo, al crecer, se convirtieron en hombres disciplinados y sobresalientes. Una vez me preguntó, ¿qué es lo que más te gusta de Ethan? Pensé durante mucho tiempo, pero no pude encontrar ni una sola virtud en él. Al final forcé una sonrisa y dije con torpeza, quizás sea amable. Apenas terminé de decirlo, Ethan entró por la puerta. Nuestras miradas se cruzaron y sentí que la cara me ardía de vergüenza. Su abuelo rió suavemente y dijo, así es, no te dejes engañar por su apariencia fría. Por dentro es una persona cálida. Ethan se aclaró la garganta varias veces y luego cambió rápidamente de tema. Organizó todo para que yo pudiera pasar más tiempo con su abuelo. Incluso contrató a un pastelero profesional para trabajar en mi panadería. Gracias a eso, ya no tuve que agotarme con cada paso delicado de la producción. Por fin tuve más tiempo para crear nuevas recetas. Era cierto lo que decía la gente, cuando tienes dinero, todo es posible. A veces, Ethan también se quedaba a dormir en la mansión de su abuelo, porque no queríamos que nadie sospechara que nuestro matrimonio era falso. Teníamos que compartir habitación. La casa era anticuada. Y cada dormitorio no era muy grande, una vez descontado el baño, apenas había espacio para una sola cama, así que no tuvimos más remedio que dormir en la misma. Aquella noche, el sistema de calefacción de la mansión se averió. Con solo una manta, temblaba sin control mientras dormía. Instintivamente rodeé a Ethan con los brazos, aferrándome a él como un pequeño koala, pero aquel hombre frío y aparentemente sin emociones me despertó con su habitual brusquedad. Lila, deja de moverte, dijo con voz plana, todavía medio dormido. Lo miré con los ojos húmedos. Hace frío, murmuré. No dijo nada, simplemente se levantó. Fue a otra habitación y regresó con una manta, que me lanzó directamente sobre la cabeza. Me metí debajo de ella, rodé un rato y luego saqué la cabeza para poder respirar. Gracias a él, ya estaba completamente despierta y no podía volver a dormirme. Me quedé allí, mirando el rostro de Ethan en la luz tenue,
pensando en lo impredecible que podía ser la vida. Había perdido a todos los que amaba y ahora yacía junto a un hombre que era prácticamente un extraño. Ese pensamiento hizo que las lágrimas resbalaran por mis mejillas. Al principio cayeron en silencio, pero pronto se convirtieron en sollozos lo bastante fuertes como para despertarlo. Pensé que se enfadaría otra vez, pero en lugar de eso me atrajo suavemente hacia sus brazos. Su voz era baja y calmada, como si consolara a un niño. Está bien, todo irá bien. Si no hubiera dicho nada, quizá me habría detenido, pero en cuanto lo hizo, lloré aún más fuerte, hasta casi la medianoche del día siguiente, cuando la ama de llaves llamó a la puerta para despertarnos. Para el desayuno. Yo seguía acurrucada en sus brazos, profundamente dormida. Desde ese día, cada vez que lo miraba, había siempre un rastro de incomodidad en mis ojos. Era como si algo entre nosotros hubiera cambiado de repente, como si hubiéramos cruzado una línea. Sin embargo, Ethan permanecía completamente sereno, actuando como si nada hubiera ocurrido. Cada vez que después nos veíamos obligados a compartir la cama, me advertía con antelación: más te vale no llorar esta noche, si lo haces, te echaré fuera. Yo le lanzaba una mirada furiosa y respondía: entendido. Pero la verdad era que, con él acostado a mi lado, siempre sentía una extraña sensación de seguridad y calma. La única vez que perdí el control por completo fue en el aniversario de la muerte de mis padres. Después de regresar del cementerio, bebí demasiado al llegar a casa. Me lancé sobre Ethan, besándolo, mordiendo, abrazándolo y le hice prometer: todos los que amo me han dejado. Tú no puedes dejarme también, tienes que jurarlo. Él respondió fríamente: ¿y quién soy yo exactamente? Tu esposo falso, ¿recuerdas? Pero esa noche Ethan no se aprovechó de mí. En cambio, me quitó la ropa y me empujó al baño. Como él mismo dijo después: no me interesan las mujeres borrachas. Al despertar a la mañana siguiente, al darme cuenta de que estaba desnuda bajo la manta, mi rostro se puso rojo como un camarón hervido. Ethan me lanzó una mirada de reojo, con irritación parpadeando en sus ojos. Un poco tarde para avergonzarse, ¿no crees?, dijo, antes de girar y salir de la habitación, dejándome mortificada más allá de las palabras. Me sentí tan avergonzada que deseé poder cavar un agujero en el suelo con mis pies y desaparecer. Por suerte, Ethan tuvo que salir de viaje de negocios. Durante los días siguientes me quedé en la casa de su abuelo, y no verlo hizo que fuera más fácil relajarme. Durante esos días su abuelo estaba de muy buen ánimo. Incluso cocinó para mí algunas veces, preparando platos deliciosos que calentaban mi corazón. Me convencí aún más de que los Carter eran realmente una familia bien educada. Nunca me miraron por encima del hombro, por mi origen o dinero. Una noche, durante la cena, de repente sentí una profunda calidez interior, por primera vez. Sentí que realmente pertenecía a algún lugar, como si fuera parte de una familia verdadera. Podía notar que su abuelo genuinamente se preocupaba por mí, no como nuera, sino como si fuera su propia nieta. Antes de darme cuenta, llegó el año nuevo lunar, y todos los empleados de Carter Corporation recibieron una tarjeta de bonificación. La bonificación de fin de año de Carter Corporation se calculaba según el desempeño de la panadería, y fue la mayor cantidad de dinero que había recibido en mi vida, transferida a mi cuenta de una sola vez. Ethan se rió al verme tan extasiada y bromeó: mírate, saltando como un mono, ¿de verdad tienes que exagerar tanto? Gracias, señor gran gastador, dije medio en broma, pero realmente agradecida. Durante los días siguientes, estuve inusualmente alegre y atenta con él. Cada noche, cuando llegaba del trabajo, corría a la puerta para llevarle sus pantuflas. En la cena, seleccionaba los mejores platos y los colocaba frente a él, estirando mi brazo torpemente sobre la mesa para alcanzar más. Él me miró con una leve sonrisa y dijo: deja de esforzarte tanto, tus brazos son demasiado cortos. Luego, sin decir otra palabra, empujó el plato de comida hacia mí. Esa noche incluso preparé un baño para él, una tina llena de pétalos de flores cálidos y fragantes. Se quedó en la puerta, con diversión parpadeando en sus ojos. ¿Qué es esto? ¿Planeas bañarte conmigo? Avergonzada. Sacudí la cabeza violentamente y salí corriendo de la habitación. Detrás de mí su voz resonó, medio riendo, medio exasperada: ¿está hirviendo? ¿Intentas cocinarme vivo? Más tarde, la señora Wu me explicó que la bañera era un modelo inteligente de alta gama, podía llenarse automáticamente y ajustar la temperatura perfecta, con solo tocar el panel de control. No pude evitar reírme de mí misma, después de haber cargado cubeta tras cubeta de agua hasta que casi me rompí la espalda, sintiéndome orgullosa de mi esfuerzo.
Antes de eso, siempre había pensado que remojarse en una bañera era un fastidio y rara vez lo hacía. Pero una vez que descubrí lo conveniente que era, empecé a usarla constantemente, encendía velas aromáticas, ponía música suave y me sumergía en el agua tibia. Era realmente la sensación más relajante del mundo. Ethan no tuvo tiempo libre hasta la víspera de Año Nuevo, mientras yo ya había regresado a la casa de su abuelo días antes ese año. Conocí a sus padres, a su hermana menor y a su hermano más joven. La mansión, usualmente silenciosa, se volvió repentinamente animada y cálida para las fiestas. Lo único que me incomodaba un poco era tener que compartir habitación con Ethan. Durante esos días, para mantener las apariencias y evitar sospechas. Incluso tuvimos que actuar como una pareja casada afectuosa, y para mi sorpresa, él interpretó su papel demasiado bien. Mi corazón se aceleraba cada vez que me miraba. En la víspera de Año Nuevo, toda la familia se reunió para la cena de reencuentro. Ethan y yo dimos una actuación impecable como marido y mujer amorosos. Todas las festividades se celebraron temprano, incluso los fuegos artificiales antes de la medianoche. Me encontré envuelta en los brazos de Ethan, rodeada de risas y calidez. Sintiendo el raro confort de pertenecer nuevamente a una familia. Como mis padres habían fallecido, la familia Carter no salió a intercambiar saludos de Año Nuevo. Ese año eligieron quedarse en casa por respeto a mí. Pasando las fiestas en tranquilidad, la mayoría del tiempo solo la familia cercana se reunía para una celebración pacífica e íntima. Ethan y su padre. Eran como imágenes reflejadas, ambos severos, reservados e imposibles de leer. Siempre que hablaban, era algo agudo, suficiente para volver loco a cualquiera. Sin embargo, no había malicia real detrás. Mi suegra una vez me dijo, si Ethan dice algo duro, no lo tomes a pecho. Los hombres como él, cuanto más cercanos están a alguien, más les gusta bromear. La renovación de la casa de su abuelo había sido completada hace tiempo. Pero esa noche, por alguna razón, no podía quitarme una sensación inquieta. Mientras dormía, inconscientemente extendí mi brazo y rodeé el de Ethan. En la neblina de medio sueño, medio conciencia, escuché su voz murmurando, «Lila, ¿qué haces? Hace calor». Murmuré somnolienta. Un momento después, sus labios rozaron los míos, un beso inesperado y repentino. Tomó mi mano, sosteniéndola suavemente sobre mi cabeza, y profundizó el beso con firme intensidad deliberada que me despertó sobresaltada. Bajo la pálida luz de la luna, vi sus ojos aún cerrados, sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas. La sensación que me recorrió fue extraña. No quise alejarlo, simplemente dejé que su aliento fresco y familiar se mezclara con el mío. Mientras sus labios se movían contra los míos, el beso se profundizó lentamente descendiendo. Mi cuerpo se tensó y susurré su nombre, Ethan. Hizo un pequeño gesto de silencio con la mano y continuó a su propio ritmo. Esa noche fue larga e inolvidable. Hubo momentos en que mi mente quedó completamente en blanco, solo quedaba un mareante torrente de sensaciones y deseos. Entre la neblina, escuché vagamente a Ethan susurrar en mi oído. Ahora somos realmente marido y mujer. Esa única frase hizo que mi rostro se enrojeciera, mi corazón latiera tan rápido que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, para que la ama de llaves no notara marcas en la cama, quitamos las sábanas, las enrollamos, las metimos en una maleta y las reemplazamos con ropa de cama fresca. Todo el proceso me hizo arder de vergüenza. Pero sorprendentemente, Ethan no me molestó en absoluto en los días siguientes. Realmente vivíamos como marido y mujer, aunque en la cama Ethan no era como el hombre calmado, compuesto que parecía ser afuera. Era dominante, autoritario, completamente en control. En la última noche, no pude más y susurré exhausta. Ethan, me duele la espalda. Me lanzó una mirada y dijo con frialdad, ¿ya te sientes débil? Luego se levantó a tomar una ducha fría. Murmurando mientras se alejaba, no te engañes, no eres lo suficientemente frágil para eso. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, sus grandes manos presionaron mi cintura, sorprendiéndome. No te muevas, te voy a masajear, dijo. Sus palmas eran sorprendentemente suaves. Nada que ver con las manos ásperas de alguien que trabaja duro para ganarse la vida, prueba de un hombre criado en comodidad y lujo. El movimiento suave era tan reconfortante que un suspiro silencioso se escapó de mis labios, pero Ethan inmediatamente me dio una ligera palmada en la cadera. ¿Qué es ese sonido? Si intentas de nuevo, tendrás que enfrentar las consecuencias tú sola. Solo pude gemir de vergüenza, completamente sin palabras. Luego comenzó a arrastrarme a hacer ejercicio con él, refunfuñando, realmente eres débil.
Su tono llevaba esa mezcla de medio fastidio y medio diversión que siempre me hacía querer golpearlo y reír al mismo tiempo. Cualquier chispa de ternura que despertara en mí se extinguía instantáneamente con sus burlas. Al principio pensé que bromeaba, pero no, en realidad me hacía salir a correr con él. En las frías mañanas de invierno, antes de que el cielo empezara a aclararse, me sacaba de la cama y a la calle. «Corre más rápido, piernas cortas», gritaba desde adelante. A veces salíamos cuando todavía había niebla, y los contornos de los árboles y edificios apenas eran visibles a través de la bruma. Nunca imaginé que el primer amanecer que realmente vería en mi vida sería junto a Ethan Carter, y que habría muchos más después. Observando el sol elevarse lentamente sobre la colina, el mundo se bañaba en una luz dorada y suave. Incluso la punta de la nariz de Ethan parecía brillar bajo el sol. Enmarcado por un leve resplandor sobre su piel, se veía casi gentil entonces. Desde ese momento, cada nuevo día mío comenzaba a su lado. Una mañana, mientras corríamos, empezó a llover de repente. Nos apresuramos bajo un pequeño refugio al lado de la carretera. Ethan me miró con esa media sonrisa suya y dijo: «¿Por qué te escondes? ¿No has oído que la gente dice que las cabezas grandes no temen a la lluvia? La tuya es enorme, estarás bien». Lo miré con furia. Ethan Carter realmente parecía considerar que burlarse de mí era su pasatiempo favorito. Para el segundo año de nuestro matrimonio, empezó a quedarse más en casa, tal vez temeroso de que yo pensara demasiado. Explicaba con naturalidad: «La cocina de la señora Wu es mejor que la del chef de mi casa». Extrañaba su comida, pero cada noche aún me llamaba a su habitación. Al principio pensé que tenía otra excusa preparada, pero dijo directamente: «Quiero dormir contigo». Ethan era un hombre de rutinas estrictas, disciplinado y ordenado. Para alguien como yo, que se quedaba despierta hasta tarde y trabajaba en horarios irregulares, era incómodo y desconcertante. Cada noche daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Una noche murmuró: «Si no puedes dormir, tal vez un poco de ejercicio ayude». No pude evitar sospechar que en algún lugar de su mente, un travieso bribón estaba dirigiendo el espectáculo. Aún así, no podía decir que fuera cruel. Comenzó a darme regalos, ropa, zapatos, bolsos. Y su gusto era impecable. Con el tiempo empezamos a parecernos cada vez más a una verdadera pareja casada, compartiendo momentos diarios, pequeñas rutinas, risas silenciosas. El ritmo antes incierto de mi corazón se estabilizó gradualmente y, casi imperceptiblemente, empezó a inclinarse hacia él. Ethan comenzó a llevarme a varios eventos de negocios. Según él, con un poco de maquillaje: «Tu rostro no es demasiado embarazoso». Así que tomé lecciones de etiqueta social, decidida a no defraudarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que atender clientes en una panadería y relacionarse con élites empresariales en recepciones formales eran dos mundos completamente diferentes. La diferencia entre esos mundos era como la noche y el día. Una vez pensé que era buena socializando, pero al enfrentar a personas de tanto poder y presencia, a menudo me quedaba sin palabras. Debí admitir que muchas veces avergoncé a Ethan en público. Sabía que la mayoría de las personas en su círculo no me apreciaban. Uno de ellos incluso me llamó «la chica que vende pan». Luego dejaron de decirlo frente a mí, pero sabía que aún usaban ese nombre a mis espaldas. Durante un evento de negocios, salí a tomar aire fresco. Al regresar, casualmente pasé frente a una ventana y escuché a un grupo dentro, hablando emocionado sobre Ethan y alguien llamada Rachel Bennett. Esa fue la primera vez que escuché su nombre. Algo, curiosidad o tal vez temor, me hizo detenerme y escuchar. Desde las sombras decían que Rachel era realmente hermosa, del tipo de mujer que parecía perfecta, impecable en todo sentido. Hablaban de cuán profunda y apasionadamente Ethan y ella se habían amado, pero que ella lo había dejado para perseguir su carrera de actriz. Luego alguien se rió, diciendo que si podía abandonarlo tan fácilmente, tal vez Ethan nunca fue tan importante para ella. Después de todo, todos habían bebido demasiado y ya no cuidaban su volumen. Ethan estaba sentado entre ellos, silencioso y sereno, sin refutar una sola palabra, lo que de algún modo lo hacía peor. Me quedé allí, escuchando y me di cuenta del cruel contraste entre nosotros. Para Rachel, Ethan podría haber sido nada, pero para mí él lo era todo. Después de esa noche, empecé a seguir en silencio la carrera de Rachel. La vi ascender paso a paso en la industria del entretenimiento, transformándose de una actriz desconocida en una estrella de primer nivel en apenas 3 años. En alfombras rojas y escenarios, siempre mantenía la cabeza en alto, su sonrisa llena de orgullo y gracia. Todo lo que decían de ella era cierto.
Rachel Bennett era el tipo de mujer que realmente podía igualar a Ethan Carter. Solo el abuelo de Ethan permanecía de mi lado. Me dijo suavemente, si no disfrutas de esos eventos, no vayas más. La familia Carter no necesita que nuestra nuera se ocupe del mundo exterior. Pero yo me negué a retroceder. Incluso una brizna de hierba puede crecer hacia el sol. Usando la reputación de Piggy Sweet Lab, expandí la panadería a una franquicia, construyendo una marca y abriendo sucursales en varias ciudades. No quería ser conocida para siempre como la chica del pan, quería convertirme en una mujer de negocios exitosa por derecho propio. Cuando Ethan me vio trabajando tan duro, no pudo evitar bromear. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¿Acaso no te cuido lo suficiente? Tal vez temo que cuando sea vieja y fea, me abandones. Le respondí, él levantó una ceja, divertido, así que ahora puedes responderme. Aunque nunca alentó abiertamente mis planes. Ethan me ayudaba silenciosamente tras bambalinas. Incluso escribió el primer plan de negocios para mi expansión, y a través de la red de su abuelo. Las palabras se difundieron rápidamente. Amigos de la familia Carter comenzaron a publicar mensajes como felicitaciones a nuestra encantadora nuera, por la apertura de otra tienda, o deseando éxito en el lanzamiento de la nueva franquicia. La noticia se difundió ampliamente. Ethan una vez bromeó. Incluso cuando Carter Corporation salió a bolsa, no creo que el abuelo estuviera tan feliz. Para el tercer año de nuestro matrimonio, Piggy Sweet Lab se había convertido en una marca reconocida. Pero los rumores nunca cesaron. La gente susurraba que solo había tenido éxito porque me había casado con la familia Carter, que sin el dinero y la influencia de Ethan, seguiría siendo solo una panadera de pueblo. Sorprendentemente, Ethan no se burló de mí entonces. En cambio, dijo suavemente. No dejes que las opiniones de los demás importen tanto, simplemente sé tú misma. En ese momento, deseaba tanto decirle la verdad, que todo lo que había hecho, todo el esfuerzo que había puesto en mi trabajo, era por una simple razón, quería ser digna de él. No quería seguir siendo la chica del pan, parada a su lado, porque cuando estás frente a la persona que amas, un poco de inferioridad siempre permanece en tu corazón. Quería preguntarle, ¿crees que ahora soy suficiente para ti? Pero no me atreví entonces. El mismo día que la tienda número 100 de Piggy Sweet Lab abrió oficialmente, mi sobrina falleció, y los días previos a eso, por alguna razón, tuve una sensación de inquietud durante varios días, como si algo dentro de mí ya supiera lo que venía. Pero cuando el médico llamó para darme la noticia, aún así, sentí que todo el mundo se derrumbaba en oscuridad. Mi sobrina ni siquiera había tenido la oportunidad de ver realmente este mundo antes de tener que partir. Cuando nuestros seres queridos aún están a nuestro lado, siempre hay un hilo de esperanza, una razón para seguir, pero cuando se van, ese frágil hilo se rompe. Y nos quedamos completamente solos en este mundo. Ethan me ayudó a organizar su funeral. Tenía miedo de que me derrumbara, así que se tomó tiempo libre para quedarse conmigo. Yo seguía repitiendo, estoy bien, de verdad, deberías ir a trabajar. Él solo sonrió levemente y dijo, cuanto más dice una mujer que está bien, más no lo está. De verdad estoy bien, insistí, pero no me creyó. Al darme cuenta de que no se iría, lo dejé quedarse a mi lado. Esos días, me contó muchas cosas que nunca antes había oído de él. Dijo que podía considerarlo familia, que ya no estaba sola. Gracias, susurré, con la garganta apretada. Conocerte fue lo más afortunado que me ha pasado. En ese momento, tonta de mí, creí que podríamos seguir así para siempre, tranquilos, constantes y seguros. Pero entonces Rachel Bennett regresó, su regreso fue como una declaración silenciosa, de que los pocos años que había robado para mí estaban a punto de terminar. Todos sabían que ella era la luna blanca de Ethan, la mujer que él amaba profundamente y nunca podría olvidar. Mientras yo solo era la esposa sustituta. Él nunca me había dicho que me amaba. Esa noche Ethan se quedó en su estudio y no volvió a nuestra habitación. Al despertar a la mañana siguiente, la cama a mi lado estaba fría y vacía. No me llamó para nuestra carrera matutina como de costumbre. Cuando bajé, la señora Wu me saludó suavemente. El señor Carter se fue temprano al trabajo, jaja. Luego dudó y preguntó, ¿discutieron ustedes dos, tal vez? Dije en voz baja. Los matrimonios discuten, es normal, pero en el fondo pensé, esta casa pronto tendrá una nueva señora, y tenía razón. Rachel realmente regresó para buscar a Ethan. Ahora era una actriz de primera categoría, deslumbrante en todos lados, cada movimiento suyo llamaba la atención. Ese día,
Los principales periódicos publicaron titulares sobre su encuentro secreto con Ethan Carter. Las fotos los mostraban juntos en un restaurante francés, sentados cerca, su conversación íntima. Deslicé las noticias y sentí un dolor apretando mi pecho. Poco después, las redes sociales explotaron. Cuando Rachel confesó públicamente su amor por Ethan, la gente comenzó a chismear sobre el triángulo amoroso entre yo, Ethan y Rachel. Algunos incluso me llamaron directamente, pero mi secretaria rechazó todas las llamadas. Durante esos días viví en un estado constante de miedo, esperando que Ethan dijera algo. Cualquier cosa, pero él no volvió a casa y no vi su rostro ni una sola vez. Una semana después asistí a la inauguración de la nueva tienda de un amigo, sin darme cuenta de que uno de los antiguos conocidos de Ethan también estaría allí, el mismo hombre que solía llamarme la chica del pan. Incluso ahora, a pesar del éxito de mi cadena de panaderías, todavía me miraba con desdén apenas disimulado. Se acercó deliberadamente, su tono rezumando falsa cortesía. Vaya, qué coincidencia, señora Carter. La forma en que enfatizó señora Carter dejaba claro que quería que todos escucharan. Sonreí levemente y asentí, sin querer interactuar con alguien así. Pero él no se detuvo. ¿Vas a ir a la fiesta de cumpleaños de Rachel esta noche?, preguntó. Su sonrisa dejaba claras sus intenciones, estaba tratando de provocarme. No, respondí firmemente. Oh, ¿y crees que Ethan irá? Al escuchar su nombre, mi corazón se congeló. Al verme en silencio, continuó con falsa simpatía. Sabes, ninguno de nosotros esperaba realmente que Ethan Carter se casara contigo. Ahora que Rachel ha regresado, ¿no crees que todo finalmente está volviendo a su lugar? Sus palabras llegaron una tras otra como cuchillos, y apenas pude mantenerme firme. Cuando finalmente llegó el cumpleaños de Rachel, ella transmitió en vivo su fiesta para agradecer a sus fans. Y tal como temía, Ethan estaba allí, tan compuesto como siempre, cortés y encantador, entregándole un regalo, ayudándola con el abrigo, sonriendo suavemente mientras conversaban de principio a fin. Nunca le habló con dureza. Así que sí sabía cómo ser gentil con ella. Un dolor sordo se extendió por mi pecho, sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por mi rostro. Era raro que él volviera a casa después de uno de sus eventos, pero esa noche, después de la fiesta de cumpleaños de Rachel, Ethan sí lo hizo. Había un leve olor a alcohol en él. Aunque no estaba borracho, volvió tan repentinamente que ni siquiera tuve tiempo de secar mis lágrimas. Antes de que pudiera, me preguntó, ¿qué pasa? ¿Tu drama de TV estaba muy triste? Su tono era plano, casi burlón. Me apresuré a encontrar una excusa, agarrando un pañuelo para secarme los ojos. Sí, el final fue deprimente. No me creyó ni una palabra. Erguido, mirándome hacia abajo, su expresión era inescrutable, su voz calmada pero firme. Han pasado días, ¿no tienes algo que decirme? La verdad era que tenía tanto que quería preguntar. Quería saber si la forma en que me trató todos estos años era genuina, si en algún momento después de casarnos alguna vez se había preocupado de verdad por mí, pero al imaginarme escuchar la respuesta, eso me destruiría por completo, y perdí el valor de hablar. Me dije a mí misma que era mejor mantener la poca dignidad que me quedaba y alejarme en silencio. Él no me detuvo, tampoco suplicó. Tras un largo silencio, Ethan suspiró y se sentó a mi lado. Si te dijera que quiero pasar el resto de mi vida contigo, dijo, ¿aceptarías? Por un momento no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Quieres estar conmigo?, pregunté incrédula. Él asintió una vez, mi voz tembló. ¿Y Rachel, Lila?, dijo frunciendo el ceño. ¿Tienes que mencionarla todos los días? ¿Realmente quieres entregarme a ella así de fácil? Su mirada se clavó en la mía, intensa e inflexible. No es eso, susurré. Solo pensé que tú la elegirías. ¿Tienes tan poca confianza en ti mismo? Supongo que sí, admití. No soy tan hermosa como ella, mi cuerpo no es perfecto, mi voz no es tan suave, todos la aman y yo, solo soy alguien a quien compadeces. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, el dolor que había estado reprimiendo se desbordó. El tono burlón de Ethan, que había soportado durante años, de repente me cortó más profundamente que nunca. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes e implacables. Ethan Carter, ¿soy realmente tan inútil para ti? Sabes que hace 3 días fui honrada como una de las jóvenes empresarias sobresalientes del año, la empresaria más joven reconocida a nivel nacional. Tanta gente me admira, me reconoce, pero ¿por qué en tus ojos siempre soy nada? Mi voz se quebró. Si solo estás conmigo por compasión, entonces no quiero ese tipo de amor. Era la primera vez que dejaba salir mi corazón.
Tan sinceramente. Cuanto más hablaba, más me dolía el pecho. Mis lágrimas caían una tras otra, oscureciendo la manta con manchas húmedas dispersas. El rostro de Ethan se suavizó. Por una vez, parecía casi sorprendido. No llores, murmuró, aunque a veces te moleste, la mayoría del tiempo realmente me gustas. Ethan Carter, necesitas ser claro, dije con voz ronca. Gustar y odiar son opuestos, ¿cómo gustar? Gustar, dijo, repitiendo apresuradamente la palabra una y otra vez antes de abrazarme. Insatisfecha, mordí su hombro con fuerza, haciéndolo estremecerse y apretar los dientes de dolor. Lo miré a través de mis lágrimas. ¿Qué es lo que te gusta de mí, Él sonrió. Todo. Eso es demasiado vago, repliqué. Sé específico, tus ojos, tu boca, tu cuello, tu abdomen, tus piernas. Hablaba entre suaves besos, cada palabra se derretía en la siguiente hasta que mi respiración se cortó y mi protesta fue completamente absorbida por él. Más tarde volví a encontrar a Rachel. Ella sonrió levemente, con un toque de autoburla en el tono. Nunca pensé que al final Ethan te elegiría a ti. Sus palabras quedaron entre nosotros, pesadas y extrañas. Tal vez hay amores que, una vez perdidos, nunca pueden ser recuperados. No sabía exactamente qué quería de mí. Sentada frente a ella, mis manos estaban frías. Con el cuerpo tenso, levantó delicadamente su taza de té, tomó un pequeño sorbo y la volvió a colocar con la misma gracia. No parecía necesitar mi simpatía, quizás solo quería que alguien escuchara su historia. Contó que hace 3 años, Ethan le había propuesto matrimonio públicamente, frente a su familia y amigos. Pero ella lo rechazó en el acto. En ese momento acababa de firmar un contrato importante para el papel principal en una película taquillera, y su agencia no quería que se casara. No quería renunciar a esa oportunidad. Después dijo en voz baja, me hice famosa, conseguí todo lo que alguna vez quise, pero de algún modo, todas esas cosas por las que trabajé, de repente se sintieron vacías. Una vez que se convirtió en estrella, Rachel dijo que muchas cosas ya no estaban en sus manos. Cuando no tenemos elección, ansiamos tener una, me dijo suavemente, pero cuando finalmente elegimos, terminamos llenos de arrepentimiento. Si no me hubiera convertido en actriz, si solo hubiera sido la esposa de Ethan, viviendo una vida tranquila en una casa pequeña, tal vez eso habría sido un tipo de felicidad. Ya no pude escuchar más, algo dentro de mí se retorció y, antes de poder detenerme, hablé. Tal vez culpas a Ethan por interponerse en tu carrera, sigues pensando en lo que pudo haber sido, pero hace 3 años. Fuiste tú quien tomó esa decisión. Una vez tomada, no tiene sentido arrepentirse. Rachel pareció sorprendida por mi tono firme. Después de un momento, sonrió levemente y dijo: «Sabes, todos solían decir que no era suficiente para Ethan. Yo tampoco entendía qué veía él en ti, pero últimamente he leído entrevistas y artículos sobre ti, y me di cuenta de que no eres nada ordinaria. Honestamente, eso me da tranquilidad». Luego, de repente, se rió, un sonido abierto y brillante que hizo que sus ojos brillaran con picardía. Por primera vez vi un atisbo de calidez en ella, y pensé que quizá no era tan inaccesible como imaginaba. Aún conservaba un rastro de orgullo de princesa, pero ya no parecía amenazante. «Está bien», dijo con una sonrisa burlona, «Ethan es todo tuyo después de todo. Te ama, es evidente. Cada vez que te menciona, incluso cuando se queja o finge regañarte, hay luz en sus ojos. Nunca lo había visto así antes». Sus palabras hicieron temblar mi corazón. En ese momento, los recuerdos de todos los momentos tiernos y silenciosos entre Ethan y yo inundaron mi mente. La forma en que me consolaba por mis pérdidas, la manera en que me molestaba solo para hacerme reír, la forma en que me sostenía como si fuera algo frágil pero precioso. Más tarde esa noche, le pregunté por Rachel. Ethan estaba perfectamente calmado. Esos días, cuando aparecía en público con Rachel, dijo, solo lo hice para ver cómo reaccionabas, pero no dijiste nada. Como si no te importara en absoluto. Finalmente, me frustré y vine a casa a enfrentarte. Parpadeé, atónita. Nunca esperé que Ethan Carter, el hombre que siempre parecía tan sereno, pudiera ser tan infantil e incluso un poco inseguro. ¿No sabías que te amo?, pregunté medio riendo, incrédula. ¿Realmente necesitabas hacerme sentir celosa para darte cuenta? Él sonrió, acariciando suavemente un mechón de mi mejilla. Cuando estás frente a alguien que amas, dijo, siempre te sientes un poco inseguro de ti mismo, incluso alguien tan arrogante como yo. Quizá realmente me amaba. El futuro aún era largo, y decidí que tomaría su mano y lo recorrería junto a él. Desde el punto de vista de Ethan, Rachel y yo siempre fuimos demasiado similares.
Ambos nacimos en la privilegiada, ambos reacios a vivir vidas ordinarias, ambos obsesionados con construir algo propio. El tiempo que pasamos juntos no fue muy largo. Llamarla amante habría sido inexacto, socia era más adecuado. Desde afuera, la gente pensaba que éramos perfectos juntos, hombre apuesto, mujer hermosa, una pareja ideal. Lo había escuchado tanto que empecé a creerlo yo mismo. Una vez pensé que era mi destino, pero cuando rechazó mi propuesta, mis amigos se apresuraron a consolarme. La verdad es que no estaba desolado, entendía que su amor no es un requisito en la vida, pero los sueños sí lo son. Un año después, tarde en la noche, recibí un mensaje de ella. ¿Me esperarás? Miré a la mujer durmiendo plácidamente en mis brazos. Lila, y escribí 2 palabras en respuesta, de ninguna manera. La primera vez que la conocí, estaba detrás del mostrador, con un suéter amarillo pálido y un delantal con un cerdito de caricatura impreso. Era pequeña y de piel clara, con hoyuelos que aparecían cuando sonreía. Debes ser el nieto del señor Carter, ¿verdad? Dijo alegremente. «Wow, eres realmente guapo». Solo asentí cortésmente. Había conocido muchos tipos de mujeres antes, pero ninguna como ella. Su sonrisa tenía una calidez que permanecía, dejaba una impresión cada vez que iba a su panadería. Me saludaba con esa misma sonrisa radiante, brillante como la luz del sol. Una vez pregunté, ¿por qué siempre estás tan alegre? Respondió sin dudar. Porque puedo hacer pasteles y ganar dinero. ¿No es suficiente razón para ser feliz? No es de extrañar que la gente diga que la satisfacción es felicidad. Entonces me di cuenta de lo simple que era su mente, pura, sin complicaciones, tan diferente de la mía. Quizá por eso, aunque podría haber enviado a alguien más a recoger los pedidos, siempre iba yo mismo solo para verla. Ocupada detrás del mostrador, hablando emocionada, su energía llenando la habitación. Solo mirarla podía levantarme el ánimo. Llamarla rayito de sol podría parecer exagerado. Pero para mí eso era exactamente lo que era. Y como un pequeño hogar cálido, encajaba perfectamente. Nunca esperé que alguien tan optimista como Lila Anderson hubiera soportado tanto dolor en su vida. Quizá el cielo simplemente no permite que nadie tenga un camino completamente liso. Alrededor de ese mismo tiempo, mi familia empezó a presionarme para fijar una fecha de matrimonio. Supe que ella estaba desesperada por dinero en ese entonces, y un pensamiento extraño cruzó mi mente: quería casarme con ella. Ambos teníamos nuestras razones. Una vez cumplido el acuerdo, se suponía que nos separaríamos, pero no esperaba enamorarme de ella. Era la mujer más amable que había conocido. No importaba cuánto la molestara o la burlara, nunca se enojaba realmente. Era la persona más genuina que había conocido, simple, directa y honesta en todo lo que hacía. Porque nunca maquinaba ni calculaba, no sabía cómo perseguir un objetivo con estrategia, solo sabía dar su corazón entero a las personas, a su trabajo, al amor. Pero lo que realmente me hizo enamorarme de ella fueron las palabras que mi abuelo me dijo una vez: Lila ha abierto tantas tiendas y trabaja tan duro todos los días. Todo porque quiere acercarse a ti, para ser alguien digno de estar a tu lado. En ese momento, mi corazón tembló. Resultó que en este mundo, realmente podía haber alguien que me viera como su sueño, y desde ese día, Lila Anderson también se convirtió en mi sueño. Así termina la historia. Marcador, volver atrás. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete y deja un comentario en Tiny Dyer YT. Gracias a todos por su amor y apoyo siempre.